Londres. En este entorno saludamos a Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas, gracias por acompañarnos estos minutos. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Manuel, hemos visto una sesión bursátil europea que arrancaba en tono positivo. Veíamos cómo en los primeros compases de la sesión se mantenía ese tono. Sin embargo, después de las pocas referencias macroeconómicas que teníamos hoy en Europa, los principales índices se han dado la vuelta. En estos momentos el único que se mantiene en pie es el FTSE de Londres. ¿A qué puede obedecer estas caídas, que aún así tampoco son muy notorias? No estamos viendo tampoco grandes volúmenes en el día de hoy, pero ¿a qué pueden obedecer estos movimientos? Bueno, como decías, pocos movimientos. Sí que hemos tenido los resultados del índice de GSFK en Alemania, peor de lo esperado, y yo creo que es una tendencia que viene ya de los últimos días, no solo de hoy, ¿no? Al final estamos teniendo datos macroeconómicos pues peor de lo esperado en general en el mundo. Empezamos la semana con China, hemos tenido también en Alemania, en Francia, como decía, hemos corte de suministro del gasoducto. Diferentes datos también, por ejemplo, subidas del Euribor, decíais también subida de la energía, ¿no?, que está siendo clave y va a ser sin duda algunas pues uno de los catalizadores negativos que pueda encontrar el mercado. En Reino Unido, por ejemplo, la estimación es, como bien decías, más de 3.000 libras al año la factura de la luz. Se estima incluso el año que viene puedan ser 5.000. Esto al final son más de 400 libras al mes. Entonces vamos sumando pues una serie de datos que realmente pues nos hacen ser pues algo más pesimistas que semanas anteriores incluso, ¿no? Entonces vamos a ver hoy esa reunión de Jackson Hole, la conferencia de prensa de Jerome Powell, por las subidas de tipos o no, el programa que vaya a poder seguir. De hecho, ayer el Banco Central Europeo, en las minutas que conocimos, pues también es un programa de endurecimiento, porque van a continuar con esas subidas de tipos y, por tanto, pues el endurecimiento de las políticas monetarias es un hecho en los bancos centrales, ¿no? Así que el motivo, yo creo que no hay un motivo concreto de por qué las caídas hoy del mercado, sino que yo creo que vienen ya con muchas dudas, inestabilidades, también resultados empresariales en Estados Unidos, por ejemplo, Nvidia fueron peores de lo esperado, en Dollar Tree también fueron peores de lo esperado. Así que, por tanto, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Datos macro que llevamos con toda la semana peor de lo esperado y, por tanto, hoy, pues a pesar de que podíamos esperar un pequeño rebote por el sentimiento ya de un rebote, pues estamos a la espera de ver en esa conferencia de prensa los próximos pasos. Estamos a la espera de la conferencia de Jerome Powell, del discurso que pueda ofrecer hoy a los mercados. Hemos estado haciendo cábalas durante toda la semana sobre por dónde podrían ir los tiros. Entendemos que Jerome Powell se va a mantener firme en la necesidad de seguir combatiendo la inflación. Entendemos también que de alguna forma se va a apoyar en el dato de PIB de ayer, una lectura que revisaba el dato, una ligera mejora, la que veíamos de 3 décimas, pasaba de una contracción del 0,9 el PIB del segundo trimestre a una contracción del 0,6%. Entendemos que Powell va a aprovechar esto para remarcar la necesidad de que la Reserva Federal siga el transcurso, el camino tal y como lo ha estado haciendo hasta el momento. Hoy además que vamos a tener ese indicador favorito de la Reserva Federal para medir la inflación, como es el PCE. ¿Qué es lo que podemos esperar, por un lado, del PCE y por otro lado de las palabras de Jerome Powell? Bueno, hay que recordar yo recuerdo los dos últimos años de Jackson Hole. Hace 2 años saltó la primicia en la conferencia de Powell sobre las nuevas métodos de cálculo para estimar la inflación a largo plazo, en lo que ya no sería una inflación fija al 2%, sino una serie de cálculos para estimarlo. Y el año pasado, en lo que yo he oído a Powell diciendo que ha sido su mayor error de momento en este mandato, ¿no?, que ha sido el considerar una inflación transitoria o temporal en agosto del año pasado y no haber ya tomado alguna decisión de política monetaria en su momento, ¿no? Entonces yo creo que ante esas dos situaciones y ante el panorama que estamos viendo, como bien decías, mejora en cuanto al dato de PIB y sobre todo en la lucha que mantiene el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, contra la inflación, y viendo que las condiciones económicas pues tampoco han empeorado tanto desde las grandes subidas de tipos, o que, por ejemplo, el Standard & Poor's mantiene más o menos los mismos niveles las últimas semanas desde las subidas de tipos, yo creo que la decisión de hoy es mantenerse firme. Yo creo que se va a mantener firme, que el mercado a lo mejor pues en las últimas semanas ha ido descontando un programa menos agresivo de lo esperado. Yo creo que ahora mismo se da una probabilidad de más del 60% de que haya una subida de 75 puntos en septiembre, y yo creo que va a ser el camino que va a seguir en esa rueda de prensa, ¿no? O sea, que yo creo que el endurecimiento
va a estar ahí. Me preocupa también el tema de la reducción de balance. Yo creo que es uno de los temas que tocaremos hoy, que es la reducción de balance y que en el mes de junio y julio no ha sido a lo mejor tan alto como va a ser los próximos meses. También porque hay algunos tipos de títulos como los MBS que no han podido venderse previamente por la pérdida de precio y que puedan hacerlo a partir de ahora. Entonces, yo creo que se juntan varias cosas. Se junta el fortalecimiento del mensaje contra la lucha contra la inflación con la reducción de balance, que es algo que hay que recordar que esa liquidez que ha habido en el mercado siempre ha apoyado enormemente al mercado de valores, ¿no? Y que ahora pues va a reducirse. Entonces, mucho ojo con ambas posibilidades de comunicación en el día de hoy. Y sobre los datos de hoy de precios, pues podrían ir en línea con lo esperado. Al final, el poder pensar que va a ir a más o menos de lo estimado, pues es algo que veremos en el dato ya reflejado. Los datos de inflación, como bien sabemos todos, fueron menos de lo esperado, en 8,5% en los últimos datos que conocimos. Y bueno, vamos a ver hoy, desde luego, que el coste de gas natural, de la energía, sigue subiendo, del transporte sigue subiendo. La gasolina es verdad que en Estados Unidos pues ha bajado ligeramente, también porque las reservas estratégicas de petróleo que tenía Estados Unidos pues han sido liberadas en alguna parte y por tanto ha fomentado a la caída del precio del petróleo y de la gasolina, y además le interesa, ¿no?, a Joe Biden para las elecciones pues tener un precio de la gasolina más barato, pero en definitiva creemos que esto es para quedarse, que se va a quedar, que la inflación está ahí y que hay que combatirla, y ese es el mensaje que creemos que va a decir hoy Jerome Powell. Además, bien indicabas que al inicio de la intervención que en Europa sobre todo estábamos viendo en general datos macro peor de lo esperado, bueno, no solo en Europa sino que en general en todo el mundo, en un día en el que bueno, pues estamos viendo como en la renta variable pues parece que en Europa la cosa, el tono está cambiando, se han dado la vuelta en las principales plazas bursátiles, y además estábamos viendo como Morgan Stanley, como la entidad estadounidense, también se está volviendo más pesimista respecto a la eurozona debido a la crisis energética. Indicabas, ¿no?, la situación que estamos viendo de los distintos mensajes que están lanzando Alemania, Reino Unido, los mayores gastos que van a tener que afrontar los hogares de las principales economías europeas a tenor de un invierno que se avecina duro en medio del repunte de los precios energéticos. Claro, la voz de Morgan Stanley pesa mucho, al final su departamento de análisis es contundente, así que si prevén realmente una recesión ligeramente más profunda a partir del cuarto trimestre, es un mensaje que no podemos ignorar de ninguna forma. Los temores de recesión van aumentando desde XTB, Manuel, por barajar también un entorno, un horizonte. ¿En qué punto veis que podría ya ser tangible esta recesión en Europa? Bueno, a ver, realmente es ir viéndolo siempre día a día y semana a semana, pero totalmente de acuerdo, es que al final es muy importante, o sea, las partidas del mismo lunes, ¿no?, el precio del gas natural en Holanda, ¿no?, el de referencia en Europa, 15 veces por encima de las medias que suele estar en estos periodos en años anteriores, ¿no?, el precio de la electricidad en Francia, en Alemania, disparado, el tema del Euribor que hablábamos, también disparado. Al final son muchos gastos que van incrementándose en los alimentos, ojo, el tema de los alimentos, ya está subiendo, pero además creemos que puede continuar subiendo de cara a las próximas semanas. Entonces, partidas que vamos viendo de nuestro día a día, que van encareciendo pues, nuestra vida y que poco a poco van a ir a más, ¿no? Entonces, un momento determinado en el que podamos verlo, no sabemos decirlo en qué momento determinado podríamos ver. Desde luego que todo va sumando esas decisiones de los bancos centrales. Yo creo que en el mes de septiembre, para la subida de tipos del Banco Central Europeo, pues ya va a empezar a ser muy restrictiva, un endurecimiento pues realmente alto con todo lo que estamos viendo. Hay que saber que al final Europa pues ha confiado de una materia prima, el gas natural en Rusia, que ha sido muy barato durante muchos años y que eso ha llevado a una confianza extrema en Rusia, que ahora, sin embargo, pues están viendo métodos alternativos o alternativas que no están o no van a funcionar en el corto plazo, ¿no?, por infraestructura, por tiempos, etcétera. Entonces, esto está aquí para quedarse, y el punto en el que veamos pues una caída ya
de manera importante o significativa en los índices bursátiles, pues vamos a ir viéndolo, ¿no? Habrá algún catalizador desde luego negativo, creemos que a lo mejor pueda ser el empleo, que de momento está sosteniendo bien y que algunos datos de empleo negativo puedan dar ya indicios a que la economía real pues está notando mucho. Puede ser también el sector inmobiliario, que ya hemos visto en Estados Unidos cómo las viviendas están bajando, cómo las construcciones están bajando, las transacciones de viviendas están bajando. Hay que recordar que allí las hipotecas de 30 años han subido al 6%, desde el 3% que estaban hace apenas unos meses. Así que, por tanto, pues son sectores que de momento no están haciendo tanto ruido, pero que ya pueden hacer un efecto dominó importante sumado al gran gasto que estamos acumulando en nuestro día a día, en nuestro mes a mes. Manuel, mientras tanto, estamos vigilando también los movimientos en las divisas, en el euro-dólar sobre todo. Hemos visto cómo estos días un euro se ha seguido intercambiando durante un tiempo prolongado por 99 centavos de dólar. Ahora mismo estamos viendo cómo se recupera la paridad, un euro intercambiándose por un poquito más de un dólar, pero bueno, ahora mismo prácticamente tenemos la paridad entre ambas divisas. ¿Cuál es el movimiento que podríamos esperar de cara a las próximas semanas viendo estas fluctuaciones? Bueno, nosotros pensamos que el dólar es la moneda fuerte, ¿no? Y desde luego, pues si tuviésemos que tener confianza, no solo a nivel económico, sino también a nivel político, vamos a ver elecciones ahora en Italia, que tenemos a la vuelta de la esquina en el mes de septiembre, que pueden dar también inestabilidad o incertidumbre a la zona común. Vamos a ver temas económicos, subidas de tipos, parece ya, pues como decíamos, 60% de probabilidades de subida de 75 puntos en Estados Unidos para continuar ese programa de reducción de balance. En Europa no estamos todavía en esos niveles, hemos empezado más tarde esos programas de subidas de tipos, no sabemos si vamos a poder aguantar en la economía real en Europa a esas subidas de tipos. El tema de los inflows, por ejemplo, en renta fija, ¿no? Pues oye, entre comprar un bono del Tesoro alemán que ofrece un 1,3% y comprar un bono del Tesoro americano que ofrece un 3%, pues desde luego que parece más coherente el que da más rentabilidad, que encima es más seguro, ¿no? Eso pues proporciona más inflows, más capital y por tanto una mayor apreciación de la moneda, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Así que por tanto, pues si tuviésemos que pensar a nivel fundamental o fundamentales, pues qué divisa es la que nos ofrece mayor garantías o creemos que pueda apreciarse más en las próximas semanas, creemos que es el dólar la que podría, por tanto, llegar a niveles de por debajo del 1,00. Nos quedamos con esas referencias, con ese análisis. Muchísimas gracias. Desde XTV, Manuel Pinto, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día. Nosotros